Por ejemplo, ¿ya? Solamente traje palabras marcadas, no se pregunten más que eso. Vamos a ver el trabajo del volumen. Cuando yo marco el volumen, yo enfatizo a partir de cómo subo el volumen lo más fuerte que puedo. Por ejemplo, cuando hablamos de la emoción, yo subo el volumen. ¿Ya? Ando un poquito resfriada, por eso no lo puedo subir más, pero subo mucho el volumen. Hoy vamos a hablar de la emoción. Y yo subo el volumen. ¿Estamos? Eso significa subir el volumen. Entonces, vamos a hacer ese trabajo y va a hacerlo usted, que está allá, y todas las palabras que están en negrita solamente va a subir el volumen. Ya, vamos entonces. Y usted lea todo y en las palabras que están en negritas, que vendría siendo cuando hablamos de emoción, y las emociones, todas las que están en negritas las marcan, sube el volumen. ¿Qué van a ver más ejemplos? Vamos, miren. ¿Es subir la voz en la palabra? Subir, no subir la voz, subir el volumen. Eso. Vamos. Cuando hablamos de la emoción y las emociones, Todavía está en el mismo volumen. Tienes que. Sí, como márcalo cuando más. hablamos de la emoción, ¿Ya? ¿a qué nos referimos? Referimos. Desde la psicología general se entiende a las emociones como una función y se discuten dos posiciones. ¿No entiendo cómo? No, hay que subir un poco más el volumen. A ver, usted ya. Vamos, sube el volumen. Cuando hablamos de la emoción y las emociones, ¿a qué nos referimos? Eso, ahí cambia, ¿viste? Desde la psicología en general se entiende a las emociones. Eso, suficiente. Ahora tenemos otro elemento, que son los susurros. Este elemento es el más bajo, o más que nada yo bajo el volumen. Y para bajar el volumen, trabaje usted, vamos. Entonces, las palabras que están acá, emoción y emociones, yo te voy a dar el ejemplo. Cuando hablamos de la... Bajito, vamos, y... Cuando hablamos de la... Ya. Hay una guagua al lado, vamos, no puede hablar fuerte, ¿viste? Y... Cuando hablamos de la emoción y las emociones, ¿a qué nos...? Sobre ahí, ya. Muy bien, continúe. Desde la psicología general se entiende... Ya, en cambio, el mesoforte o voz media es la voz con la que normalmente hablo. ¿Estamos? Tenemos otro elemento que son los tonos. En los tonos que nosotros tenemos acá, tenemos tonos agudos y tonos graves. Eso es como, le estoy dando como la versión polar, entre medio y muchos matices. De hecho, esta clase perfectamente la podríamos hacer con teclado para que ustedes entendieran la diferencia y entendieran los elementos clave. ¿Ah? Entonces, miren para acá. Solamente a nivel clave. Ahora, ustedes, ¿cuál sería un tono agudo? Cuando una persona habla en tono agudo. Hola, ¿cierto? Un tono chillón. Sí, un tono chillón. Claro, pero uno, solamente lo vamos a hacer ahora así, agudo, chillón, ahora lo vamos a hacer así. Pero quiero que ustedes me digan buenos días. Mira, pónganse serio y díganme buenos días. Buenos días. Y ahora sonríen y díganme buenos días. No, ahora miren la diferencia. Solo sonríen y díganme buenos días. Buenos días. El tono mínimamente subió. Miren, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sube mínimamente silencio. ¿Por qué sube el volumen? ¿Por qué sube el tono? Porque nosotros acá tenemos resonadores. Nuestra boca es un gran resonador. Si ustedes con la lengua tocan atrás, van a ver el paladar blando, ¿cierto? Van a sentir que hay una telita atrás. Eso se llama paladar blando. Cuando ustedes entren a una iglesia, por ejemplo, una iglesia antigua, entren como una catedral, una cuestión así muy antigua,
Ustedes entren y lo primero que van a ver cerca como de la mesa, del altar, van a hacer así y van a ver una cúpula. ¿Por qué está la cúpula ahí? Es porque el cura antes no tenía no tenía micrófono. Estamos hablando de la Edad Media, estamos hablando de la colonia. ¿Quién iban a tener micrófono esos tipos? Entonces, obviamente, en la arquitectura, la cúpula era para amplificar el sonido. Nosotros en nuestra boca, eso fue como imitación a la boca. Porque en la boca, cuando uno habla, el paladar sube o baja. Miren, hagan esto. Junten acá. Abran la boca. Mantengan los dientes abiertos y junten los labios. ¿Se dan cuenta? Y ahora hagan. ¿Qué quieren hacer? Ya. Esto es clase de voz casi ya. Hagan M. Ya. Eso es cuando el paladar se levanta. ¿Ya? Ahora. ¿Se acuesta? ¿Ah? Cuando se acuesta, no. Ahora, miren para acá. Obviamente ustedes, bueno, la gran mayoría va a trabajar en gimnasio. A mí me ha tocado trabajar, por ejemplo, cuando ustedes trabajan en gimnasio, trabajan al aire libre, hay un trabajo que se llama acá, que no sé si creo que lo alcancemos a avanzar, que se llama higiene vocal. La higiene vocal no es de los dientes. La higiene vocal es donde te enseñan a proyectar el sonido en distintos lugares, porque yo puedo proyectar el sonido en un gimnasio, al aire libre, y es muy distinto. Y yo he trabajado con profesores de educación física cómo se desgasta la voz en un gimnasio, porque el gimnasio tiene alta reverberación. ¿A qué me refiero en el gimnasio? Yo hablo y el sonido rebota, pa, 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 pa. En cambio, yo hablo al aire libre, el sonido se expande y nadie te escucha. Entonces, hay formas para poder apoyar el sonido, lanzar el sonido y que se escuche. ¿Ya? Esas son técnicas vocales. ¿Para qué? Para que ustedes no queden disfónicos. Porque si quedan disfónicos, su carrera se acaba. Igual que los profesores. Quedan disfónicos con un pólipo. Esto ya es tener megáfono, tener micrófono, mientras tú trabajas. Es una incomodidad. Y es carísimo. ¿Ya? Y en el país incluso está determinado, casi que te pueden como dar como esta cuestión de invalidez. Sí, una cuestión muy compleja. Ahora, vamos de nuevo. Tenemos agudos. Agudos. Tenemos temas agudos. Ahora tenemos los graves. Cuando nosotros hacemos un tono grave, por lo general lo hacemos, miren. Por ejemplo, yo les puedo decir, hola chiquillos, ¿cómo están? Yo subí el tono, si mi tono es así. Y les tengo que decir, oigan chiquillos, saben que les tengo una noticia, o un fallecimiento. Y yo bajo el tono. Lo pongo grave, incluso yo puedo ponerlo más grave, hola. Hay gente como que, incluso cuando conquistan, hola, como que se pone a hablar así, como, hola. Entonces, eso voz grave lo hace usted. Entonces, y cuando hablamos de emoción, baje el tono aquí. Normal, bájela cuando esté en las negritas. Cuando hablamos de la emoción y las emociones, ¿a qué nos referimos? Muy bien, tenemos tonos más grandes. Ahora nos vamos a un elemento clave que son las velocidades. Velocidades. Hay una velocidad que es más rápida a nivel de movimiento. Anteriormente en la danza, no sé, estamos hablando del principio del siglo, se tendía a bailar así, por ejemplo, hacían todos los movimientos más ondulados, pero hay un tipo de danza que empezó a aparecer en los 80, que cuando empezó la música pop, por decirlo así, Michael Jackson y toda su gente, pasó que empezaron la danza ya no era así, sino como fue la época disco también, que era mucho más como ondulada el baile. El tema es que empiezas a ver staccato, y el staccato es pa, pa, como estos movimientos más robóticos, no sé si los pueden, como entrecortados. Eso ustedes me dicen, pero profe, ¿cómo lo llevamos a la voz? En la voz sería una voz militar. Si es rápido y yo estoy haciendo una palabra, silencio, porque me van a preguntar esto. Si estoy hablando y diciendo una palabra,
En vez de decir, yo perfectamente puedo decir cállate. La palabra la hago corta. Yo puedo decir emoción, ¿entiende? Rápido, como una voz casi militar. Ya. Entonces, eso mismo vamos a hacer ahora y vamos a jugar y lo va a hacer usted. Y voz en staccato, que es mucho más rápido, nosotros vamos a hacer una voz más rápida. De y. Sí, cuando hablamos de emoción, rápido. Cuando hablamos de la emoción y las emociones, ¿a qué nos referíamos? Desde la psicología. No, solo las palabras marcadas. Cuando hablamos de emoción, ahí. Cuando hablamos de la emoción y las emociones, ¿a qué nos referíamos? Desde la psicología general se entiende las emociones con una función que se discute. Muy bien, dele usted. Rápido, solamente las palabras negritas. Cuando hablamos de las emociones y Más cortita, si cuesta el staccato, cuesta. Es como emoción, cuesta N. Mira, dale. Cuando hablamos de las emociones y las emociones, Sí, no, si cuesta, ¿verdad? Porque yo tengo justo emoción y emoción, no te preocupes. Eso vendría siendo el staccato. Pero hay otra nota. Si nosotros tuviéramos un piano acá, veríamos 3 pedales. 1, 2 y 3. Y hay uno que uno toca acá, y ese pedal alarga la nota. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos haciendo la quinta sinfonía de Beethoven. Ta 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 tan, ta 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 tan. Yo aprieto el pedal y hago ta 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 ta, y dura la nota enteramente ta 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 ta. ¿Y eso cómo lo llevamos a la voz? Piensen en una educadora de párvulo. Había una vez un arbolito verde. Cuando alargo la palabra, yo alargo las palabras. Entonces, por ejemplo, vendría siendo, cuando hablamos de la emoción, la marco y la alargo, la hago lento. Y para eso la va a hacer usted, que está de blanco. Y solamente las palabras marcadas. Y, tele. Cuando hablamos de la emoción Ya. y las emociones, ¿a qué nos referimos? Perfecto. Usted mismo, usted, acá. Hay otro elemento también que se llama silabeo. El silabeo también es parte de la velocidad, no es parte de la velocidad, pero se trabaja a partir de la velocidad. Pues no estamos trabajando en notas musicales porque podríamos trabajar en notas musicales, pero el silabeo es bastante entretenido en eso. El silabeo es cuando yo cuento las palabras. Y en vez de decir, ¿cómo se llama? Corrientes, digo corrientes. Había una vez. Divido las palabras. Y para eso la va a hacer usted. En todas las palabras negras, usted divida las palabras y... Ya. Cuando hablamos de la emoción y las emociones, ¿a qué nos referimos? Desde la psicología general se entiende... Perfecto. Miren acá. Existe el foco corto. Nosotros hicimos solo palabras. ¿Qué palabras nosotros podemos hacer para que podemos marcar? ¿Cuáles eran las recomendadas? Las palabras que nosotros podríamos marcar recomendadas. Por decir, ¿qué palabra marcó? Acuérdense, foco corto. Traten de marcar los verbos y los adjetivos. ¿Ya? Ahora miren acá. Hay otro que se llama foco largo. El foco largo se refiere cuando yo marco las ideas de punto a punto seguido. Son ideas, son frases que yo voy marcando. Miren la diferencia y quiero que vean qué estoy haciendo a nivel vocal. Ya. Cuando hablamos de las emociones, ¿a qué nos referimos? Desde la psicología general, se entienden las emociones como una función y se discuten dos posiciones. La posición evolucionista sostiene que las emociones son naturales, mientras que la posición ecologista plantea el carácter social de las emociones. ¿Qué elemento ocupa en la primera? El rápido. Ya, la segunda. El lento. ¿Y la tercera? Ejemplo de foco corto. Voy de nuevo. ¿Cómo se llama usted? Carl. Ah, Carl.
Imagínense, yo le estoy hablando a Carl y a Carl le digo. A Carl le digo, cállate. ¿Qué elemento ocupé? La violencia. La violencia. ¿Qué elemento ocupé? Dice, no. ¿Qué dice? Subí el volumen. Le dije, cállate. ¿Qué pasa si yo le digo, cállate? Le digo, mire. Hay una guaguita durmiendo. Sí, imagínate, digo, cállate. ¿Qué pasa si lo dije? Imagínense que les digo, cállate. ¿Qué pasa si yo le digo ahora, cállate? Ahora, también le puedo decir a él, cállate. ¿Qué cosa? Los tonos, ¿cierto? Sí. Ya. Mire, otra. Esto pueden grabarlo. Este ejemplo es para una disertación. Grábenlo si quieren. En voz, yo no tengo problema. Entonces yo puedo decir, no con voz, lo puedo hacer con sonido de tabla. Entonces yo puedo hacer, buenos días, hoy vamos a hablar sobre las etapas del entrenamiento. ¿Qué elemento ocupé? Sí, la veo. Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre las etapas del entrenamiento. Volumen. Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre las etapas del entrenamiento. Lento. Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre las etapas del entrenamiento. Buenas tardes, hoy vamos a hablar de las etapas del entrenamiento. Buenas tardes, hoy vamos a hablar de las etapas del entrenamiento. Buenas tardes, hoy vamos a hablar de las etapas del... No me acuerdo que me falta ya. Entrenamiento. No, si dice entrenamiento, dije agudo, susurro, grito, va rápido. En Los medio. rápidos no lo dije. Los Ya. rápidos no lo dejo. Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre las etapas del entrenamiento. Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre las etapas del entrenamiento. Buenas tardes, hoy vamos a hablar de las etapas del entrenamiento. ¿Se dan cuenta cómo cambia? Absolutamente. Miren la diferencia ahora. Buenas tardes, buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre las etapas del entrenamiento. Como vamos a ver en el PPT, que vamos a ver a continuación, el entrenamiento es un elemento clave en donde nosotros podemos bla, bla, bla. ¿Qué hice ahí? ¿Qué foco hice? ¿El largo o el corto? El rápido. ¿Ah? Voy de nuevo. Por eso hice el largo. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre las etapas del entrenamiento. Como podemos ver en el próximo PPT y los próximos elementos, dentro del entrenamiento, ¿se dan cuenta qué elemento ocupé? El lento y el rápido. Y eso, aunque usted no lo crea, da matiz a una disertación. ¿Por qué es importante el matiz en una disertación? Como yo les acabo de decir anterior, lo que yo marco se queda a la audiencia. Si yo no marco bien, no va a quedar bien la audiencia, no se ve con esto. Por ejemplo, ¿qué pasa si tengo un PPT acá? Y mi PPT yo tengo justo un elemento mal, tengo justo un cálculo mal hecho y tengo un porcentaje mal hecho y yo como quiero que el profe no lo vea. Que no me pregunten, claro. Pero ¿cómo hacer para que no te pregunten? Tenéis dos posibilidades, una gestual y otra auditiva. En la auditiva pasas rápido, no, como si nada pasara, sin ningún matiz. No marcas nada, porque se le va a ir al que está escuchando. No te va a pescar. Si yo necesito que tomen en cuenta, matizo. Y si yo no quiero que vean una imagen, hago gestualidad, pero para que me vean a mí y no miren para acá, y eso se lo voy a enseñar otra vez. ¿Ya? Entonces, vamos ahora con lo otro. Grabaron eso porque eso es de prueba. Lo de los énfasis, ¿lo grabaron o no?
¿Lo digo de nuevo para que vean el ejemplo? ¿O no? Porque en la disertación hay un criterio que dice, para lingüística, si usted no acentúa en la disertación, le va a bajar como un punto de una. ¿Están seguros? ¿Quieren que lo diga de nuevo? ¿Lo grabaron o no? Me hice mi pregunta. ¿Alguien lo grabó para que lo comparta? Acá lo grabaron. ¿Alguien más? ¿Lo digo de nuevo o no? De nuevo. Ya, voy de nuevo. Voy a hacer los mismos ejemplos, pero no me interrumpan tanto, sino que escuchen. Ya. En audio, no necesitan grabar un video. Audio, solo audio. Ya. Para lingüística. Vamos a ver, tenemos volúmenes, tonos y velocidades. Ejemplos de volumen. ¡Cállate! Otro ejemplo de volumen. ¡Cállate! Susurro, ¿ya? O bajo el volumen. Elementos de velocidad. ¡Cállate! Otro elemento de velocidad. ¡Cállate! Otro que sí la veo. ¡Cállate! El otro, tono. ¡Cállate! Bajo, cállate. Tono alto, tono bajo. Y velocidad, eso es cuando yo marco una sola palabra. Cuando marco foco largo, yo perfectamente puedo hacer frases. Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre las etapas del entrenamiento. Una de las etapas que vamos a ver del entrenamiento está enfocada en claves, ¿me entienden? No sé de qué ya no estoy hablando, pero ¿me entienden? Puedo hacer focos con frases o también en palabras. ¿Ya? Continuamos. Tenemos también elementos que entran dentro de la paralingüística, como yo les indicaba, que eran las emociones. Consulta, ¿qué es una emoción? ¿Alguien sabe lo que es una emoción? La primera palabra que te venga, emoción. ¿Qué es una emoción? Lo que sentimos, lo que expresamos. Lo que sienten, ellos me dicen reacciona a algo. En realidad la emoción es una reacción. Y nosotros vamos a ver la emoción no como se vio en Intensamente. Porque en Intensamente también está relacionada, sí, con ciertas emociones, pero está asociada al pensamiento. Vamos a ver un tema que se llama emociones básicas. La emoción básica son las que tienen los mamíferos. Los mamíferos y las guaguitas. Hay que entender emociones básicas que cuando un ser humano nace, por ejemplo, la guagua llora, no llora pensando. La guagua reacciona. Nosotros en eventos muy críticos también reaccionamos. ¿Ya? A diferencia del sentimiento, el sentimiento es una emoción más un pensamiento. Voy a poner un ejemplo. En este momento hay un terremoto. La primera reacción que nosotros tendríamos no va a ser de alegría, así como terremoto, ves para acá, ves terremoto, no va a ser así. O así, ja, 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 terremoto, venga, no. La primera reacción que vamos a tener es miedo. Lo primero. Eso es normal. Termina el temblor, termina el terremoto, se nos debiese pasar el miedo. Una emoción debe durar en forma intensa hasta 38 segundos y en forma como máxima, por decirlo así, como reventar un minuto. No dura más que eso. El problema es que nosotros tenemos emociones básicas. Dentro de las emociones básicas, que son las más puras, encontramos 7. Nosotros vamos a ver solo 6. Dentro de las emociones básicas, el problema es cuando nosotros tenemos una emoción más un pensamiento. Y eso se llama sentimiento. Cuando nosotros nos emocionamos, por ejemplo, yo voy a dar una disertación y entra acá mi jefe y me dice, Evelyn, voy a ver tu clase. No, váyase. Lo primero que voy a sentir es miedo. Porque depende de mi pega. Voy a sentir miedo, me van a mirar. Es un factor. Y ahora, miedo, siento, me late el corazón, ¡pac! ¿Qué pasa acá? Cuando yo le pongo un pensamiento, eso tiene una duración más larga. El sentimiento dura más. Esto dura ya 1 minuto, esto te puede durar días. Esa es la diferencia. Y si dura más de una semana, más días, se transforma en un tema psiquiátrico. Es
¿Qué es lo que ocurre? Voy a disertar, tengo miedo, reacciono, la persona se sentó, y empiezo así. Lo voy a hacer pésimo, estos chiquillos no me van a responder, ninguno trajo la tarea, van a cachar que no sé qué, bla, 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 y empiezo. Pensamiento, 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 y eso es lo que dura. El problema de eso es que cuando yo empiezo a rumiar el pensamiento, cuando aparece una emoción, es que este sentimiento dura días. Y hay personas que, por ejemplo, tienen angustia y no te dura hoy día. Así, ay, yo, otro día, al día siguiente, 2 horitos después, digo, ay, no, es que, pucha, es que yo debería haber dicho esto. Una semana después, no, es que yo lo hice pésimo. ¿Me entienden? Eso es lo que genera, al final, como dicen muchos teóricos, problemas mentales. Y la emoción es muy adictiva. Sentir es muy adictivo. Entonces, ¿cómo esto? Dicen, ahora, cambio de planes, la próxima semana presentan, carita de susto. Carita de susto. 38 segundos después, no se preocupen, tendrán la ayuda de otro departamento para cumplir los plazos. Gatito feliz. Sentimiento, no se preocupen, tendrán la ayuda de otro departamento para cumplir los plazos. Monito asustado. 3 días después, siento una profunda angustia y no sé qué hacer. Monito asustado. Tiene una larga data. Y por eso quiero que entiendan lo siguiente. La emoción es una reacción. Y tiene varios componentes y nosotros vamos a ver lo que nos informa un poco Susana Bloch y Elbach de las emociones básicas. Vamos a ver básicamente. Tiene 5 componentes: expresión motora, componente cognitivo, componente neurofisiológico, los componentes motivacionales y experiencias subjetivas. En esta clase la vamos a dejar afuera, porque vamos a hablar de emoción básica. Ya, tenemos expresión motora. Esto se traduce en una emoción. ¿Yo puedo generar la emoción en otros sin pensar en mi abuelita y mi gatito? ¿Ah? Sí. Y esta técnica se llama alpha emoting y se puede generar de la siguiente manera: a través de la expresión corporal, se puede también a la expresión facial y también de la respiración. Es una nariz. Entonces, cuando nosotros tenemos expresión corporal, expresión facial y esto, yo puedo hacer que una persona, por ejemplo, que está teniendo un niño una pataleta, está llorando, o una persona que está con miedo, yo puedo a través de la respiración y de la expresión corporal que cambie el patrón respiratorio, por lo tanto, sin pensar ni en la mamá, ni en el papá, ni en problemas mentales, que esa persona cambie y se produzca emoción. Y cuando esa emoción se para, o yo salgo de esa emoción y queda en neutra, se llama step out, queda en plano. ¿Ya? Queda básico. Una persona, por ejemplo, que tiene un ataque de angustia, puede hacer un trabajo de respiración, por ejemplo, y puedo tomar acá como una especie de vasito. Entonces yo tomo aire completamente, llego acá, quedo en apnea, bajo, quedo en apnea un poco y bajo, en A. Hay un problema en educación física, hay un problema que nosotros en educación física nos prohibieron respirar como debíamos. La respiración, ¿por dónde se produce? ¿Por la nariz o por la boca? Por donde sea. La respiración es automática. Yo a veces abro, incluso respiro por la boca y no me doy cuenta. Yo a veces respiro por la boca. Porque uno habla. A veces, claro, el problema está que a ti te enseñan a respirar. Y la respiración en el deporte es muy distinta a la respiración del habla. Y es muy distinta incluso a la respiración del canto. Si usted en algún momento dice, no, yo voy a aprender a cantar, no tome clases vocales habladas, porque son técnicas absolutamente distintas. Y la voz, cuando es hablada, la respiración es automática. Yo no estoy pensando, voy a tomar aire 3, voy a bajar en 4. No, uno respira. Ahora, cuando nosotros trabajamos esto, nosotros podemos cambiar el patrón respiratorio, podemos cambiar la emoción a partir de... Para poder una emoción necesitamos estos 3 ingredientes claramente para que sea básico. Ahora,
Dice las cuales, dice, son medios primarios que se refleja una emoción. Posterior reconocimiento, parte de un agente entero que cumple el papel fundamental en la interacción social y sirve como guía para el comportamiento. Ahora, emociones básicas. Aquí nos falta una del erotismo. Está la alegría, la tristeza, el miedo, la rabia, el erotismo, nos falta la ternura. No me la damos. Una de las emociones claves en una disertación es la emoción del miedo. Y quiero que pongan atención en esto. Cuando a mí me da miedo y es una reacción, tenemos dos tipos de reacción. Hay un miedo que es activo y un miedo que es pasivo. El miedo activo tiene una reacción muy clara. ¿Qué pasa en mi cuerpo cuando tengo miedo? Terremoto. ¿Qué es lo que pasa en mi cuerpo? ¿Cómo? Tiempo. Activa, vamos a ver activa. ¿Qué pasa con el corazón? Se acelera. Ya, full. ¿Qué pasa en mis extremidades? ¿Ah? No, empiezan a temblar. ¿Qué pasa? ¿Qué empieza a irrigar en el cuerpo? ¿Qué empieza a haber una más circulación? Está comprobado que hay una circulación de partida. Acá ya algo pasa en la guata. ¿Ah? Retorcijón. No, pues en la guatita, por ejemplo, se empieza a cortar un poco más la circulación, empieza a haber más circulación. ¿Dónde? ¿En qué sectores? En las piernas. ¿En qué sectores? Extremidades. ¿Por qué? Porque si hay un terremoto en este momento, yo tengo un miedo activo, empieza a acelerarse el corazón, mis extremidades empiezan a correr un poco más de sangre. ¿Para qué? ¿Para qué? Para huir. Para correr, po. Si en una acción clara, en un miedo activo, yo lo que hago es correr, salir corriendo. Para eso es. En un miedo activo, un miedo pasivo, pasa lo siguiente. Me empiezan a lo mejor a tiritar los pies, efectivamente, pero hay otro elemento. ¿Por qué empieza a tiritar los pies? Porque yo empiezo a hacer apnea. Hay gente que está en un terremoto y que así... Queda en shock. Y ese shock no es pensar en una reacción. Queda así, toma un aire y queda en apnea. Y no puede respirar. Entonces dice, ¡muere! ¡Por favor, muere! Y quedan parados, de verdad que quedan parados. Es como, no sé, yo veía a mi papá un día viendo fútbol y estaba antes de entrenar así. Yo, papá, respira, por favor. Y dice, ay, papá, me dice, no estoy respirando. Porque quieren una hambre, así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y quiero que vean esto. Esto es normal. 38 segundos. Viene un terremoto, yo voy a arrancar. Y mis patitas, y de repente tú decís, uy, esa señora con suerte caminaba. Llegó en 2 segundos al primer piso. ¿Cómo lo hizo? No tengo idea. Bajó. Ahora, el miedo también trabaja con un tema que estábamos hablando de lo neurofisiológico. El miedo trabaja el tiempo. En nuestro cerebro se produce una reacción tan potente que el tiempo lo vemos más lento. Si en este momento se nos cae el techo y nosotros efectivamente tuviéramos miedo, nosotros veríamos todo en cámara lenta, y esa función tiene esto. Por eso se trabaja eso a nivel del sistema nervioso central. Ahora, hay personas, por ejemplo, una vez me tocó trabajar con una persona que trabajaba en el metro de Santiago y me contaba que él era chofer y que él estaba manejando. Y cuando se manejó, no sé qué tracción estuvo, y se tiró una niña. Y él decía, cuando le hicieron las preguntas a los psicólogos, y decía, yo vi el aro de la niña, sé cómo era vestida, sé el arito, tenía unos aritos. Lo describía, y efectivamente la niña no se murió, nada, porque cayó, no sé qué, cómo quedó viva, no tengo idea. O cayó mal, no sé. Pero la niña al tirarse, y él la ve lento, ve su cara, su expresión, forma lenta. Esto fue extremadamente rápido. La niña, ¡pam! Pero él en su rostro vio todo en forma lento, porque el cerebro, al tener miedo, ve todo en detalle. Ahora, eso ocurre para que podamos salvar la vida. Por eso mucha gente dice, no, que el miedo es malo. Sí, o sea, no es que el miedo sea malo. El miedo, nosotros tenemos miedo como especie porque a nosotros nos permitió sobrevivir. Imagínate que llega alguien en las cavernas y nos quiere matar, así, cómeme, ven, cómeme, león. No, pues salimos arrancando. De eso se trata.
Porque por eso nosotros podemos evolucionar gracias a qué? Al miedo. El problema del miedo es el pensamiento. Cuando yo al miedo le coloco pensamiento, jodí. Usted no tiene que pensar. Usted siente miedo, listo, pasó. Pero ¿qué es lo que pasa? Coloco un pensamiento rumiante y jodiste. Ataques de pánico, problemas de angustia, todo eso a partir de qué? Del miedo. Ahora, miedo activo. Miren lo que pasa. Miren lo que pasa en el cuerpo. Los ojos se abren mucho. Tengo una visión, una perspectiva más clara, porque tengo que salir huyendo. La respiración por lo general miedo activo es por la boca. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Salgo arrancando. Miren lo que ocurre en una disertación. Ahora pongamos a eso, ese elemento que es tan primitivo, tan de evolución, un elemento cultural. Yo estoy disertando. Quiero que vean esto. Y díganme si lo han visto alguna vez. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre las emociones básicas. Dentro de las emociones básicas nosotros podemos determinar ciertos elementos y ciertas emociones. Bien, ¿han visto eso? ¿Qué me pasa en el cuerpo? ¿Por qué? ¿Cómo lo determinan? Por la forma que habla. Ya, está la forma de hablar. ¿Qué pasa? Miren los pies. Hola, buenas tardes. Miren mis extremidades. Se está aguantando. Hola, ¿qué tal? Voy a hablar sobre las emociones. ¿Qué pasa en mi cuerpo? Miren esto. ¿Ah? El vaivén. Ese vaivén, ¿qué significa? Corriendo. Si yo le pregunto al cuerpo, ¿qué va a hacer? Correr. Si lo que quiere el cuerpo es salir arrancando, el problema es que yo tengo algo cultural, yo no puedo salir arrancando porque me están evaluando. Entonces, obviamente, mi cuerpo se manifiesta así. En un miedo que es pasivo, ¿cómo se manifiesta? Miedo pasivo, el cuerpo se cierra. ¿Por qué se cierra? Porque si venía alguien a atacarme, ¿qué es lo que hago? Me hago bonita. Entonces, si yo aquí tuviera un palo y yo le hiciera así a él, lógicamente la haría así, porque tendría que cuidar su cuerpo, está cuidando su órgano, su corazón, todo está así. Lógico, nos cuidamos, nos agarramos. En términos gestuales, si yo tengo miedo y tengo un miedo activo, no así, así no. Si yo tengo un miedo pasivo, mis antebrazos se van a juntar acá, voy a levantar los hombros, tiendo por lo general a cruzar los pies y a taparme así. Y las disertaciones son todas de este orden. Son todas así. Es más, mucha gente que tiene miedo pasivo aparece con papeles, con celulares, que es lo peor que existe. Porque esa persona aprieta acá, se tensa el doble, porque esto impide moverte. Entonces terminas así. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Yo por qué enseño esta cuestión? Yo les quiero decir algo. El miedo a hablar en público, o los nervios para hablar en público, no se van a quitar jamás. Nunca. Estamos liquidados con eso. Nunca se quitan. Porque depende del factor que me coloquen acá. Si yo ayer no estudié, no pretenda que no me ponga nerviosa, porque el tema de que yo no sepa o que no recuerde algo va a ser un impedimento. Si entra mi jefa acá, se pone acá, con cara de evaluadora, no pretenda que hable lento, voy a empezar a hablar rápido. Y voy a empezar quizás a sobreoxigenarme. Por lo mismo, hay elementos claros. Si terminé con mi pareja ayer, no pretenda que esta disertación salga hermosa. Por eso el miedo a hablar en público siempre va a estar. Lo que nosotros tenemos que tener son elementos que a nosotros nos van a permitir que esa emoción no esté arriba, sino que esté acá. Y eso que esté acá nos va a ayudar en la vida. ¿Por qué? Y aquí yo me pongo en el lugar del alumno y no del profesor. Si yo no me sé una materia y tengo un profesor, alguien que me está evaluando, que no sea muy buena gente, y que tenga el ego muy arriba, ¿a quién creen que le van a preguntar? Si yo estoy así. ¿A quién le van a hacer todas las preguntas? Porque de repente uno diserta con alguien y tú decís como, oye, esta persona con suerte se le dio el papel en el bus, y así,
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy día voy a hablar de esto y no le preguntan nada. Nada. Y al otro que estuve estudiando toda la noche está así, tratando de recordar todo, está con el papelito así, todo. Casi a masacrar. Y en eso es lo que se tienen que cuidar como estudiantes, que no los masacren. Cuando usted está disertando, diserte con técnica, yo me hacía técnicas para disertar, pero que no se le tiene que notar el nervio. Afuera nos ponemos a llorar, afuera nos da nervio y nos ponemos a gritar. Acá adentro nada. Acá adentro, así, enojados porque están disertando y la compañera no se sabe dar la disertación. Están así. Acá no muestren nada, porque usted no sabe cómo es su profesor. Muchas veces el estudiante le entrega el poder al profesor y eso no corresponde. Tú tienes que dialogar el poder. Y aquí no estamos metiendo el concepto de poder. ¿Vamos? Voy a volver. Continuamos. Tristeza. No, salgan a abrir 10 minutos, después volvemos ya. 10 minutos.